muy buenas tardes para toda nuestra audiencia. Qué bueno volver a verlos. Este día vamos a tratar un tema bastante importante, como todos los que manejamos aquí en el Nodo, en nuestro programa Logística al Día, Huella Logística y el Nodo. Nuestro programa va a dimensionar este tema, la dinámica de los grupos terroristas, cómo se han venido transformando estos grupos terroristas en nuestro país y la afectación en la cadena de suministro. Para tocar este tema, pues tenemos aquí a un especialista, analista en riesgo público, al sargento mayor Fernando Grisales Duzán. Hola Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para todos, buenas tardes ingeniero. Señor, pues el día de hoy vamos a hablar de una charla sobre el tema de influencia de estos grupos en la parte logística. Muy bien, muchas gracias Fernando y audiencia. No olvide que a través del chat, si tiene alguna pregunta, nos puede hacer esta pregunta. Bienvenidos todos. Entonces, iniciemos sobre esto que a nuestros hijos, toda la comunidad en general siempre ha escuchado que están estos grupos terroristas. Revisemos un poco, como todo, cómo nacen. Primera pregunta para Fernando: ¿cómo nacen estos grupos terroristas en el país, Fernando? Bueno, nos remontamos a la historia, Segunda Guerra Mundial. Los aliados vencen a Alemania, Estados Unidos, Rusia, pues, llegan y se dividen, digamos así, se divide el mundo entre ellos, Occidente, Oriente. Ya empieza lo que es la Guerra Fría. Rusia en ese entonces toma un satélite, Cuba, en un momento Cuba, y desde ahí para adelante empieza ellos a querer meter la ideología comunista a América. Entonces, arrancan por los lados de Cuba, posteriormente pues ya empiezan a ir llegando a Sudamérica, empiezan a expandir su ideología comunista, que es, empiezan a hacer estos grupos, la FARC, el ELN, el EPL, cada uno con una ideología, unos marxistas, otros leninistas. Pero a raíz de eso, año 48, la FARC nace en el 54, llega pues en el 48 lo que es el Bogotazo, la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, y ese es el caldo de cultivo donde empiezan estos grupos a surgir en Colombia. Igualmente tanto en Colombia y posteriormente en Latinoamérica, como los grupos en Perú, lo que es el Sendero Luminoso, Ecuador, Alfaro y de Carajo, los grupos, los mapuches en Chile, bueno, una serie de grupos subversivos y guerrilleros en Colombia y Latinoamérica. Bueno, Fernando, con tu respuesta empiezo a quedar un poco inquieto, porque al contar ese desarrollo del nacimiento hablaste un poco de ideologías específicamente trazadas desde Cuba. Este es el ingrediente principal del nacimiento de estos grupos terroristas, esos temas ideológicos, ¿no? En ese momento sí, claro, en el momento, lo que sea, vamos a manejar la Guerra Fría, Rusia quiere implementar su ideología comunista en Occidente. Entonces, en un comienzo sí tenía una ideología así como la tuvieron y arrancó en Vietnam, en China, con su comunismo. Entonces sí, inicialmente buscan una ideología. Estos grupos, muy bien. Nacen con una ideología política. Y esa ideología pues la estaremos viendo poco a poco, la habremos desarrollando allí por esa búsqueda, que ahí me surge una pregunta: ¿cuál es la búsqueda de esos grupos terroristas finalmente? En un comienzo siempre era, la ideología de ellos era, y la idea, la toma del poder, el bien para la gente, de acuerdo a la ideología comunista, de acuerdo a Mao Zedong, a Lenin, que lo que pasó en la misma Rusia, pero para el pueblo, bueno, todo eso que ya sabemos. Pero al final aquí en Colombia toman un cambio, ya con los años, que la parte ya se pierde toda una ideología de política como el comunismo, y ya lo que es la parte económica, ya cambia toda su ideología, pero es a raíz del narcotráfico, cambia todo, o sea, hasta cualquier ideología cae ante el dinero. Entonces eso es lo que ellos ahorita son grupos narcoterroristas.
Ok, muy bien. Eso me lleva a la pregunta que ya prácticamente me la respondiste. ¿Por qué se han venido convirtiendo en poderosas estructuras narcoterroristas? No solo en Colombia, no solo aquí en Colombia, sino en regiones de Centro y Sur de América. Sí, estos grupos en un comienzo tienen una ideología, ya lo hemos dicho. Ven el narcotráfico, inicialmente ellos no arrancan con narcotráfico, arrancan cuidando cultivos, ya porque hay unos carteles existentes en Colombia, como el cartel de Medellín, el cartel de Cali, y ellos eran los que cuidaban sus laboratorios, los cultivos, pero a raíz de la disolución de estos carteles, pues ellos ya ven ahí la necesidad y ven el fortalecimiento que ellos pueden tener y donde ellos empiezan a manejar el negocio, y ahí el crecimiento que han tenido, un crecimiento muy grande, y todo es a raíz del narcotráfico. Bueno, y de allí podría yo inferir que con toda esta actividad que ellos emprenden allí, pues pueden financiar todas sus ideologías, sus movimientos, compras de armas, equipos, entrenamientos especializados para esa búsqueda de esas metas que estabas conversando. ¿Sí sería así? Sí. ¿Estoy infiriendo? Sí, señor. Podemos ver inclusive que para nadie es un secreto la FARC, como ha auspiciado ciertos grupos en Latinoamérica, digamos en Paraguay. Hay un grupo subversivo allá que es de ideología de FARC. Eso no tiene situación, no tiene cambio. Al igual como han venido gente de esos países, de Argentina, de Chile, Paraguay, del mismo Ecuador, de Perú, donde han estado involucrados en el conflicto colombiano y han pertenecido a las filas de estos grupos terroristas. Bueno, Fernando, en el país, nuestro país, Colombia, pues tiene unas zonas territoriales de estos grupos. Antes de entrar a la entrevista me comentabas de que hay unas áreas que se pueden llamar áreas en conflicto, áreas consolidadas y áreas de convivencia. ¿Por qué no me ayudas empezando, si quieres, desde la parte norte del país, bajando, haciendo ese escaneo? ¿Cómo están ubicados estos grupos a nivel territorial en el país y qué grupos son o quiénes lo lideran o hacia dónde o tendencia podría tener cada uno de ellos, Fernando? Bueno, inicialmente contamos con unos grupos establecidos, lo que era FARC, ELN, EPL. El EPL ya por su haber diezmado ya pasa a ser un grupo organizado, normal, ya más delincuencial, absorbido por los otros grupos a raíz del Tratado de Paz. Entonces, con la FARC, hay unos grupos que no se alinean, que son los grupos disidentes. Posteriormente, ya de los que habían unos líderes, unos cabecillas de ese grupo que han iniciado el Tratado de Paz, se salen de este esquema, desmontan lo que es la segunda Marquetalia, y así. Entonces antes teníamos una sola FARC, ahora hay como unas 3 o 4 FARC. Están los disidentes, la nueva Marquetalia, unos liderados iniciados con Gentil Duarte, dado de baja. Posteriormente ahorita pues da la noticia de que Iván Mordisco cayó dentro de los bombardeados de esta semana. Entonces estos grupos, ahorita hay una atomización de estos grupos a nivel nacional, y entran al conflicto también, digamos, los grupos armados organizados como el Clan del Golfo también. Entonces, si vemos, arrancamos una zona de conflicto, Catatumbo. Entonces, allá estos grupos hacen alianzas entre ellos mismos. Inicialmente hace muchos años allá era ELN, no, han entrado otros grupos. Allá también está la FARC, se han aliado de pronto ELN con unas disidencias para contrarrestar a los de la nueva Marquetalia. Eso es un área, digámoslo así, un área de coexistencia, digamos. Arauca, sabemos que en Arauca siempre ELN, allá no se mete nadie, todo es heleno, entonces ya es un área de dominio. Otra área de pronto donde sabemos de que hay permanente es el grupo, el Clan del Golfo. El Clan del Golfo, lo que es el sur de Córdoba, el noreste antioqueño, ese lado lo están manejando y son de dominio de ellos. Si nos vamos ya para el sur del país, Cauca, Nariño, ahí ya hay unos territorios que tienen coexistencia y también tienen unos grupos lo que es de disputa. ¿Qué disputan ellos ahí? Digamos, si vamos a ver el cañón del río Micay, ahí es un área de disputa.
están disputando ese corredor de movilidad que les aprovecha para sacar la droga que procesa. Ya al sur de Nariño, lo que es al sur, en Nariño, ya también ahí hay unos lados de, digámoslo así, de coexistencia entre ellos. Usted está allá, yo estoy acá, pero no nos hagamos daño. Mientras estabas conversando, estaba visualizando la cadena de suministro. Estaba analizando algunos puntos que mencionaste, pero me gustaría que pues nos los fortaleciéramos un poco. Tomemos uno de los corredores viales principales. Vamos a tomar varios, pero vamos a tomar primero la ruta de Bogotá a la costa norte. Siempre hemos observado que a mitad de camino, departamentos como el Cesar y estos que están allí colindando, pues hay unos grupos, y recordando para la cadena de logística por allá en el año 92, 94, 96, donde tuvimos una seria afectación en la cadena de suministro que parecía una caja menor cuando pasaba un contenedor de una vez. Estos grupos abordaban esto y desaparecían estos contenedores, pidiendo algunas veces vacunas o finalmente desapareciendo el contenedor. En ese espacio del Cesar, y si hay otros departamentos allí, ¿qué grupos operan? ¿O qué grupos de estos terroristas? En el Cesar, ahí tenemos un sector donde está el ELN. El ELN se ha estado fortaleciendo y son los que están, digámoslo, manejándolo así en el Cesar. También hay otro corredor que es muy importante para la cadena de suministro, que es la salida de Buenaventura. Sabemos que el puerto de Buenaventura pasa. Pero espérate, finalmente en ese corredor solo está en Cesar. Y ahí opera el ELN. El ELN al norte ya empezamos. El ELN, Fernando y audiencia, pues se ha dado el gusto en febrero, creo que fue del 2020, la voladura de un puente muy importante donde desconecta al país. Pailita Cesar. Y ahora a principio de este año, también más o menos por la misma temporada, se acadece un hecho muy similar que nos impacta esa cadena de suministro. Entonces ahí en el Cesar sería este punto importante. Vámonos un poquito antes de irnos a Buenaventura, si te parece. Iremos hacia ese corredor que va de San Alberto, Bucaramanga y luego nos lleva hacia Cúcuta. Allá entendería yo, por lo que no soy muy fuerte en estas condiciones, me ayudas por favor, que de de Bucaramanga hacia Cúcuta, pues también hay una zona territorial allí muy marcada. Una zona marcada, sí, señor. ¿Ahí quiénes operan? Ahí hay una área, digámoslo así, de coexistencia. Muchas veces salen los mismos disidencias de la FARC, como en otros momentos también salen ELN. Ahí ya es compartido, ahí donde vamos a mirar las áreas de coexistencia. Ok, entonces ahí son unas áreas compartidas. La semana pasada vimos algunos vehículos atravesados, rompiendo la logística y pues obviamente siempre manteniendo como muy observantes a esas condiciones. En ese corredor que estoy haciendo, bajémonos de Bucaramanga hacia Tunja, Bogotá. ¿Existe alguna cosa territorial allí en este espacio? No, ahí marcada por grupos, digamos, terroristas, narcoterroristas, no. De pronto delincuencia organizada, pero ya este sector, lo que es la Sabana, Dinamarca, Puerto Yacano, ya ahí hacia arriba sí, ya hay presencia. Ok, entonces los Santanderes, digámoslo así. Sí, Santander. Señor. Hemos hablado de 3 departamentos, 2 departamentos, el Cesar, Santander del Norte, los Santanderes, en general, esos 3 departamentos. Sí, señor. Bueno, volvamos a Bogotá. Ahora miremos este otro corredor que es bastante importante en nuestra cadena de suministro y es Bogotá-Medellín. Recordemos que, ayúdame con la fecha, tuvimos una época bastante dura cuando de Doradal hacia Medellín toda esta vía mantenía cerrada. Recuerdo que uno llegaba en flota, en las oportunidades que en bus, que yo tuve de irme en este medio, parqueaban los buses y cuando ya eran 6 de la mañana, 5 de la mañana, ya se autorizaba la movilización. Ahí estamos ya en Antioquia, ¿sí? Es Antioquia, sí, señor. ¿Quiénes estaban allí operando? En ese entonces era la FARC la que tenía el control, la autopista Bogotá-Medellín,
donde verdaderamente tenían el control, se puede decir que tenían el control de ellos, usted dice, ingeniero, Cosas 6 de la muy noche, críticas, cerrada, hasta las 6 de la mañana del otro día, y el carro que se atrevía a pasar era ametrallado. ¿Eso fue como en qué año? ¿Recuerdas? Mediados de los años 90, 94, 95, 96, para esa época, una época muy difícil, estábamos vetados. Eso completamente. Actualmente, bueno, ya sabemos todos que podemos circular en la noche, pero esos grupos podrían estar todavía por ahí, en digamos que un escenario de convivencia. Claro, ellos están todavía en ese sector y ahí lo que estén en ese lado también empieza a hacer sus pinitos este grupo el Clan del Golfo también, un área, digamos. Y si de pronto a medida que vamos conversando te acuerdas de algún otro elemento, por favor me vas apoyando. Lleguemos ahora a Medellín. Vámonos en Medellín. Medellín tenemos 2 corredores muy importantes, uno que nos comunica hacia la costa pacífica y otro hacia la costa atlántica. Terminemos de irnos hasta el Atlántico. Sí. Allá en esta ruta de Medellín hasta Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, pues hemos visto en nuestra cadena de suministro unas serias afectaciones, específicamente Caucasia, Yarumal, también sectores de Ovejas, Montería, Córdoba. Cuéntanos un poquito cómo es Ahí ya la dinámica del conflicto varía. Hay áreas que están de dominio, sabemos que hay un sector de dominio que es del Clan del Golfo, ya pasando desde Córdoba hacia arriba, ya hacia el norte, ya desde hablamos, este lado, lo que es Yarumal, Caucasia, ya hay un área de dominio que es Clan del Golfo, son los que están verdaderamente ahí permanente. Ya hacia el norte, entonces ya viene apareciendo lo que es FARC. Cuando hablas norte, ya entrando hacia Atlántico o más abajo. Más abajo. Sucre, exactamente. Ya está lo que es la FARC. Pero ya sabemos de que todo ese corredor, lo que es Urabá, lo que es noreste antioqueño, sur de Córdoba, sur del Cesar, todo ese lado, hasta ahí empieza a haber un área de dominio por parte del Clan del Golfo. Y sabemos que mucho se habla del Clan del Golfo. Pues entendemos, sabemos que tiene algunas connotaciones específicas. ¿Está liderado por quién? ¿Es un mix entre FARC, ELN? ¿Qué es el Clan del Golfo? Exactamente, eso, sí, cuando hay las capturas, las bajas a estos grupos, se ven de que hay un salpicón de todo este poco de grupos. Entonces, gente que ha pasado los antiguos paramilitares, han estado en FARC, han estado en ELN. Pero yo he visto en videos que no son grupos tan organizados, porque uno no los ve uniformados, uno los ve como esos videos que alcanzamos a ver, creo que fue a principios de año, con esa notificación que dieron de protesta, de paro. Pero entonces ahí en eso está todo el que sea delincuente podría estar asociado, digámoslo. Ahí tienen una franquicia para todo el que quería delinquir, ahí tienen las puertas abiertas para el Clan del Golfo. Bueno. Bienvenidos allá son bienvenidos. Bien, terminemos en este espacio, el departamento, pues en Bolívar, pues están los Montes de María, ¿sí es Bolívar? ¿Estoy bien? De Bolívar, sí señor. También fue una zona fuerte. ¿Cómo está eso allá? ¿Quiénes operan en Bolívar? Bolívar, hay un área ahí de coexistencia. Ahí también está ELN, está FARC, inclusive hasta los mismos Clan del Golfo. Pero vemos que últimamente información de ese sector muy poca. Podríamos decir que está en una área de convivencia. De convivencia, ¿por qué? ¿Qué es un área de convivencia? No me haces daño, yo no te hago daño, me dejas hacer, yo te dejo hacer. Sabemos de que allá hay mucho cultivo de coca. Ese está Montes de María, sur de Bolívar. Entonces, tú allá, yo acá, mi negocio, tu negocio, no nos hagamos daño y vivamos en paz. Bien. Y este sector de Atlántico, ¿qué grupo opera? Pues no hay muchos reportes, digamos, para los temas de la cadena de suministro, no hay una gran afectación. No hay mucha afectación y ha hecho últimamente mucha presencia Clan del Golfo. Clan del Golfo ha estado allá. Ellos últimamente tienen
están tomando una serie de retaliaciones con la fuerza pública, donde hay cualquier cantidad de informaciones y actividades ocurridas donde ellos están asesinando integrantes de la fuerza pública en esto de indefensión. Entonces, correcto. Bueno, varias partes ha pasado eso. Entonces, en esta zona está tomándolo el Clan del Golfo. Sí, señor, Clan del Golfo. Terminemos ahí, ya que llegamos a esta zona, vamos a ubiquémonos en Santa Marta, vamos hacia el corredor Maicao, La Guajira, una zona que para los 80 pues era una zona marcada todo por la marihuana, la marimba. La marimba. ¿Hay grupos de estos allí vinculados en esta zona? Hay grupos, claro, hay grupos. La FARC, Toten está haciendo mucho énfasis en ese sector. La FARC como presencia, pero al igual hay muchos grupos delincuenciales, delictivos, que se aprovechan todavía de lo que se vive. Ya no es como antes, pero todavía hay cierta parte de contrabando. Y lo otro que es muy importante es el control y el manejo de las salidas a la alta mar para sacar la droga. Principalmente, entonces vemos de que esos grupos están protegiendo y están cuidando a rutas donde sale cualquier cantidad de droga por los lados de Uribia. Ya tienen Puerto Bolívar, a los lados ya tienen, digamos, una línea de distribución donde están la lancha, las fax que le llaman, las fax, y bueno, ahí ya cualquier cosa. Entonces eso es más que todo. Entonces vemos que la dinámica va cambiando. En unas partes convivimos, otras partes, bueno, esta línea es mía y aquí yo cuido este corredor para que solamente por aquí vamos a sacar. Pero igual, en las estadísticas se dan cuenta en la cantidad de droga que se incauta en ese sector, en los corredores viales del norte, en La Guajira. Sí, había una notificación del RISTRA, la Dirección de Tránsito y Transporte, que en días pasados decían: señores empresarios, fortalezcan los protocolos, está habiendo bastante incautación. Bien, ya hicimos ese paseo, devolvámonos a Medellín y vamos hacia la costa pacífica. Aquí tenemos una ruta muy importante que llega de Medellín a Cali, y de Cali pues tenemos la llegada a Buenaventura. Después de Cali nos vamos a proyectar luego hacia la Panamericana, llegando hacia el sur del país, Pasto y Piales. Vámonos, miremos ese corredor de Medellín, específicamente llevémoslo en este evento hasta Cali. Sí. ¿Hay grupos operando en esta zona? Ya los grupos, lo que es ya saliendo de Medellín a la salida límites con Caldas, hay presencia de FARC en el sector de disidencias. Eje cafetero, ya veo que es Caldas, ya hay muy poca presencia, norte del Valle. Ya en ese sector viene presentándose delincuencia organizada. Presencia como tal de grupos subversivos de estos es poca. De pronto hay poca rentabilidad, para ellos no es necesario los sectores, pero sí vemos de que ya lo que es Cali, Buenaventura, ahora sí ya empiezan. Ahí en Cali y Buenaventura, para que nos expliques, siempre hay unos puntos donde aparecen bloqueos a la cadena de suministro, que el sector de la Delfina, que el sector de los tubos, que el Lobo Guerrero, que el mismo Buenaventura. ¿Quiénes están en Buenaventura y cómo es la afectación en todo ese entorno de esos puntos cercanos? Bueno, en Buenaventura es un caldo de cultivo muy grande porque hay grupos delincuenciales organizados locales, la local, unos grupos muy fortalecidos que entre ellos ahí se manejan la delincuencia y están al servicio de FARC. El ELN pues hace muy poca presencia, pero la FARC en años anteriores ahí era muy marcada la presencia de la cuadrilla 30 de la FARC, antes de la paz. Escuchándote pareciera como que fuera como ese esquema de la oficina, ¿no? Sí. Allá en Buenaventura. Sí, exactamente. Y ustedes nos contratan y ¿qué hay que hacer? Vamos a sacar droga, saquemos droga. Les están debiendo, nosotros le cobramos. Están los grupos delincuenciales locales que son los que encargan y tienen de pronto el manejo ahí de la delincuencia, pero al igual pues, sabemos que Buenaventura es una situación, es un territorio de mucha importancia para estos grupos. Hablamos anterior de las famosas casas de pique, bueno, ¿por qué? Porque ahí sí hay un interés. Uno, que
entra pues, un comercio muy grande para Colombia, entra por ese lado. Entonces también las extorsiones a las empresas de transporte, por cada contenedor nos van a pagar tanto, y también de eso es la salida de droga también que sale por ese puerto. Entonces esa es la disputa, digamos, ahí hay un área de disputa. Bueno, bien, y vamos a otro corredor que siempre hay noticias de él, la vía hacia Ipiales, Pasto, desde Cali, llegando hacia abajo. Ahí ya tenemos también que los indígenas, hemos visto ahora también que apropiándose de terrenos. Creo que es el corredor más delicado, ¿cierto? Ese corredor en el momento es delicado, muy delicado, ingeniero. Saliendo de Cali no hay problema, llega al Cauca, Santander de Quilichao, ya empieza a ver más o menos hay los bloqueos por parte de las personas indígenas, pero hay un sector que es muy delicado y siempre ha sido así, el sector lo que es el Bordo, el Patía, Bordo, Mojarras, todo ese sector siempre, ahí vamos. ¿Quiénes operan ahí? Ahí están disidencias, están las disidencias en ese sector. Mucha disidencia, ahorita también pues ha entrado a ser parte de ese del pastel, pues el ELN. Y al igual pues cuando hablamos de disidencia embarcamos a todos los de la FARC ahí, pero entonces ahí hay que la nueva marquetaria que se disputan contra los grupos que han ido saliendo también, y ahí dejan mismas disidencias, nueva marquetalia. Entonces eso ahí hay una confrontación entre todos estos grupos. Ahí Fernando, entendía yo, aclárame, ¿también están los mexicanos en esa zona? Bueno, ¿qué ha pasado? A Colombia han llegado los carteles mexicanos. Eso está más que claro, para nadie es un secreto. Ellos han entrado a ser parte del conflicto, más no desde el punto de vista directo, que digan, no, nos vestimos, no. Ellos tienen una parte más, digámoslo así, más gerencial, pero pues, para nadie es secreto de que están en la costa norte, digamos, los carteles de nueva generación. Las costas de Nariño, ¿qué tan lejos están de ahí? Pues sabemos que de ahí es desde el sector del Patía, no, eso está Cauca, ya se baja a Nariño, y allá en lo que es Pasto, la vía hacia lo que es Tumaco, y el de Tumaco hacia arriba, lo que es el sector del Charco, todo eso, y ahí se pasa por el Cauca ya bien pegado a la costa, lo que es al sector del cañón que yo le hablaba ahora, del río, porque estamos hablando del río Mira hacia el sur y hacia allá. Sí, lo olvidé. Bueno, entonces, todo ese sector hay un área, tenemos áreas de disputa, áreas de coexistencia, áreas de dominio, pero sabemos de que para ellos representa, todo este territorio representa un gran interés. Estos días ha estado quieto, la información. Bueno, bajas. Me parece que hicimos un sondeo todos los corredores. Sí. No creo, tal vez ya lo que hablaste, Manizales, lo hablaste que es muy tranquilo. Sí, señor. Manizales, Fresno, Honda, toda esta zona de Ibagué. Nos faltó ese corredor, nos faltó Bogotá, Ibagué. Bogotá, Cali. Bogotá, Cali. Ese corredor también en las montañas habían algunos grupos también. En ese entonces, en claro. ese entonces también. En 50 de la FARC, arriba en la línea. Holanda creo que estaba en esas zonas. Eso. En su momento. En su momento, ¿no? ¿Qué vemos? De que esta gente, ellos son muy inteligentes, no calientan las zonas. Entonces sabemos que son corredores donde se mueve mucha droga. Entonces ellos, digamos, la droga que maneja desde la costa pacífica al interior pasa por la línea. Se ve muy claramente las estadísticas, la cantidad de droga que cogen en Cajamarca. En los buses cogen cualquier cantidad, y hasta hablando de todo, tanto de marihuana como carbohidrato de cocaína. Entonces estos sectores ellos hacen poca presencia porque, digamos, no lo calientan para ellos poder tener. De acuerdo a lo que estás diciendo, hay una línea muy delgada entre estos grupos terroristas y el narcotráfico, van como de la mano, ¿no? Sí, es lo que estás diciendo. Sí, señor, eso ya ahorita te lo dije en un comienzo. Ideología ninguna, la ideología de ellos es plata, dinero. Plata, eso es lo que yo busco. Bueno, hablábamos de esas tres áreas de conflicto, áreas consolidadas, áreas de convivencia.
al parecer las de mayor conflicto podrían ser Cesar y la parte de Nariño, que mantiene siempre en esa agitación, ¿no? O sea, mantienen Sí. como siempre Arriba el Catatumbo. Catatumbo, por esa zona del norte, consolidadas, que de esas zonas, pues hablaste ya algunas. Arauca, Arauca, ese corredor no lo tocamos, pero es importante sobre todo para el tema de hidrocarburos, ¿no? Sí, señor. Todo el movimiento de Villavicencio, Sogamoso, hacia el sur, que hay movimiento allí, sobre todo ganadero, pero pues efectivamente Arauca es una zona muy consolidada, un departamento muy consolidado para estos grupos. Bien, con respecto a estas situaciones, ¿tú cómo ves eso? ¿Como un león dormido? Eso ya estamos hablando un poco como de historia, o están quietos, desarticulados, ¿cómo están esos en ese paneo que hicimos de nuestros corredores viales? No, eso del momento, sí, digámoslo, el modo operandi que tenía anteriormente, donde eran constantemente los retenes ilegales, retención de vehículos, quema de vehículos, pues, digámoslo, ha mermado, o sin tener en cuenta, o teniendo en cuenta que muy probablemente puedan aparecer a futuro nuevos grupos con ideologías diferentes, y donde se vuelva a restablecer y vuelvan otra vez a tener los mismos problemas, a retroceder hace 20 años. Wow. Pueda suceder eso. Ellos entonces, ¿cómo operan en ese control y manejo de rutas del narcotráfico? Ellos, digamos que dicen, este corredor es mío, este es suyo. ¿Ellos cómo controlan esos corredores o esas ahí porque esas rutas? La existencia de las áreas, digamos, las de disputa, la de coexistencia, la de dominio. ¿Por qué? Porque ellos ya esas organizaciones ya tienen sus líneas, digámoslo así. Pues, esta ruta es la mía y yo manejo, los otros son los que estamos sacando por Tumaco. Los otros, no señor, yo saco por el cañón del río, por mi calle, sacan su droga por ese lado. Ante eso tenéis que hablar de que cada día esta gente está ideando nuevas formas. Lo sacan por este lado, otros han corrido el cerco, entonces han visto la presión de la fuerza pública, entonces vieron algo muy, digámoslo, muy fácil, y es trasladarse a Ecuador. Entonces ya también estamos viendo que desde Ecuador está saliendo mucha droga, se han movido, se han iniciado, entonces eso. Ya en la parte norte sabemos también Catatumbo, sabemos la gran cantidad de droga que sale para Venezuela y que se comercializa por la Venezuela, y que Venezuela la distribución a nivel, pues, digamos, mundial, Estados Unidos, para Europa, tanto aéreo como marítimo. Bueno, ya que tocaste ese tema y hablaste del país vecino, me gustaría preguntarte si consideras tú que exista alguna injerencia por parte del gobierno vecino, en cabeza del régimen de Nicolás Maduro, para que estas organizaciones criminales crezcan en poder económico y terrorista. ¿Tú qué opinas? Esa es una respuesta muy corta, pero muy precisa. Para nadie un secreto la existencia del Cartel de los Soles. Sabemos bajo quién está, qué hace, a quién protege, a quiénes ayudan y tras de qué está. Y sabemos la gran cantidad de droga que se recepcionan por los lados del Catatumbo, que pasa a Venezuela, y ahí pues ya sabemos la ¿El Cartel de los Soles es colombiano o es mixto? No, ese Cartel de los Soles es venezolano. Están los jefes de estos, digamos, parte política del país vecino. Entonces ya eso tratan de ocultarlo, de taparlo, pero no, eso es la realidad. Esa gente maneja mucha plata con la droga y han cogido aviones de Venezuela cargados con droga, y sabemos la gran repercusión del avión que cogen venezolano en Israel, en Argentina, con gente iraní. Ahí vemos la relación que hay y lo que se teje detrás de todo el bambalinas. Digamos que este paseo lo va dejándonos como preocupado por todas las condiciones que muchas veces no se ven. Y hay un componente adicional, Fernando, y es que pues estamos observando esos cambios de ideología que va teniendo
Suramérica, Centroamérica, ideologías que vienen desde ese foro de Sao Paulo, donde inclusive por algunos medios se ha empezado a reportar como Nicolás Maduro menciona que el plan que se viene mencionando del foro de Sao Paulo pues está cumpliendo su agenda con los temas de México, viendo todas las condiciones de esas agendas, que creo que valdría la pena, lo va a decir a nuestro director, a Mario, revisar un programa sobre estas condiciones. Sería muy bueno. Y quisiera preguntarte, pues ya la mayoría tenemos claro algunos espacios de riesgos de lo llamada revolución molecular disipada, que se dejó observar mucho en Chile y todas sus fases, y cómo empezó a desestabilizar las situaciones, y vemos como si fuera un calco en las diferentes naciones de Sudamérica, como esto pareciera que se trasladaran esos grupos de un lado al otro, o están debidamente idealizados en las mismas condiciones, como por ejemplo el presidente de Ecuador, que pues vemos que están aprietos en su tema de gobernanza. La pregunta aquí es, Fernando, ¿cómo se une algo de esto que estamos hablando? Ya hablamos de los grupos terroristas, las situaciones pues ya de la cadena de suministro, la droga que se mueve dentro de esto, con esas ideologías de pensamiento basadas en lo que se llamaría el Foro de Sao Paulo. ¿Tú qué opinas? Bueno, con respecto a eso, ingeniero, ellos lanzaron, digamos, unos lineamientos que se han venido cumpliendo tal cual. Lo que conocemos y lo que nos han dado a conocer. Desconocemos lo que han hablado ellos allá en sus, muy privadamente, pero no siendo una idea muy descabellada, y todo el mundo sabe, y para nadie es un secreto, el último bastión que faltaba por acoger la ideología, digamos, de izquierda era Colombia. Eso era la perla de la corona, y lo consiguieron. Una idea loca. Es decir, que estos grupos también, bueno, y eso no es nada, digamos, oculto, porque todas estas ideologías, yo hablaba con alguno de ejército, armada, decía que tuvieron la posibilidad de ver la computadora de Raúl Reyes y que él tuvo acceso, veía todos los lineamientos ideológicos, lo que se esperaba, ¿no? Cómo entrar a esas líneas del poder, cómo llegar hasta allí. Así que, pues a nivel de riesgos, vemos esa situación, que inclusive en abril del año pasado tuvimos una situación bien compleja, y que solo hasta junio nuestra cadena de suministros pues se pudo estabilizar. Sin embargo, pues hay una preocupación en este momento con estos cambios de ideologías, estos cambios de la transformación que va teniendo el país, porque no sabemos realmente hacia dónde podrían llegar estas condiciones, puesto que, por ejemplo, creo que la comunidad en general pudo observar en días pasados esos videos de Tibú, donde vemos uno de estos grupos. ¿Cuál sería allí? ¿Un área de conflicto, Tibú? ¿O cómo se llamaría esa área? No, ahí yo creo que sería un área de coexistencia, porque hay varios actores armados que están allí, pero usted nunca los ve ellos enfrentándose entre sí, aunque sí han habido informaciones que se han aliado, como ELN, con ciertos grupos de la FARC para contrarrestar los de la nueva Marquetalia. Eso sí, se ve que hay unos desplazamientos hacia eso. Entonces, yo siempre lo he dicho, hacer terrorismo es lo más fácil que puede haber. Esta gente llega, 2, 3 camionetas, bajan, para el video y vuelven y salen. Sí, eso. Entonces, bueno, pero ahí estamos hablando en esa condición, como en esa transformación. Ese es un video que rodó al lado de la alcaldía de Tibú, y vimos, no sé si fue en Arauca, me corriges, que también uno de estos grupos, creo que fue la FARC, entra a hacer requisas en un villano. En el mismo Tibú. Sí. A hacer requisas. 33 de la FARC. Y ahí, ¿cómo sería el mensaje de esto que empezamos a ver después de
el 19 de junio, que empezamos a observar cosas como estas, camionetas de grupos de estos terroristas paseándose por algunos corredores viales, digamos, entonando la alegría por cambios ideológicos y estas condiciones, ¿qué podríamos prospectar, digámoslo así, Fernando, con esos pequeños brotecitos o esos síntomas? Obviamente solo es tibú. Yo creo que si lo viéramos acá en Bogotá o lo viéramos en una ciudad principal, pues uno estaría bastante más inquieto aún. Pero, y vemos que minutos después, tal vez a los 5 minutos, sale el comandante de la división militar y dice que la democracia, vemos el alcalde allí, que hablábamos de ese lenguaje no verbal, muy inquieto, muy intranquilo, y esto pues nos lleva como a decir que pareciera, de pronto estoy equivocado, como un avivamiento público de estas situaciones. ¿Usted qué opina de eso, Fernando? Lo que hacen estos grupos con estos videos, con estas demostraciones, querer mostrar, valga la redundancia, es poderío. Nosotros somos los que mandamos aquí, y eso es lo que quieren transmitir a la población civil, a la población, a los ciudadanos del normal, de que, bueno, o sea, para cualquier persona en Tibúa ya eso, la guerrilla se anda como Pedro por su casa y no pasa nada, y a demostrar la presencia o la poca presencia del Estado, de la destitucionalidad, digámoslo así. No hay institucionalidad en esos sectores. Eso es lo que quieren mostrar ellos, eso, el fortalecimiento que han tenido, y día tras día, ojo, van a ir demostrando eso, amparados bajo ciertas situaciones, y para nadie va a ser un secreto, o para nadie, o podemos ver de que a futuro ya van al resurgimiento de otros grupos y el nacimiento de otros grupos. Podemos caer en esa situación. Bueno, y esto también diríamos que respaldados por las nuevas ideologías que nos gobiernan. Sí, respaldados por esas ideologías. Pero esto, Fernando, me está preocupando lo que venimos conversando, porque podríamos inferir que si uno mirara todas esas estadísticas del Ministerio de Defensa, sus resultados operativos, y más que no tenemos claridad qué ha de venir con el liderazgo de las fuerzas militares en Colombia, pues ¿cómo se le pondría freno a estos grupos con estas nuevas ideologías, estos cambios, estas nuevas fechas que los calendarios van mostrando, como el 7 de agosto? ¿Cómo vamos a lograr que se subestime, digamos, que hablábamos ahorita que estaban quietos, que están en las zonas de conflicto, otros en zonas consolidadas, bueno, las zonas que mencionaste hace un rato, pero si se da ese despertar, teniendo en cuenta todos estos cambios, todas estas situaciones, pues la cadena de logística de suministro va a estar en una afectación muy grave, ¿o no? ¿Qué opinas tú? Sí, no, primero que todo la cadena de suministro va a estar muy afectada, porque con el resurgimiento de esta actividad ilícita, el nacer otra vez de volver a hacer los retenes ilegales, quema de vehículos, va a haber una afectación muy grande para la cadena de suministro. Hay que tener en cuenta de que, pues, me hacía la pregunta ahí, ¿cómo se puede aplacar? Hombre, la primera salida siempre va a ser el diálogo, ¿verdad? Con el diálogo, pero siempre tiene que haber una voluntad. Pero lo que siempre hacen estos grupos es, digamos, ahorita ya pues, la presidencia, la actual la presidencia que arranca el 7, dice que va a haber un cese de juego bilateral con todos los grupos. Pero la historia no miente. Siempre que han habido esto, lo que ha pasado es que estos grupos aprovechan ese cese bilateral, ese trato les dan terreno y todo, pero ellos siempre han aprovechado eso para refortalecerse y duplicarse. Siempre, desde Belisario de Tacuba, allá en el año 80 y algo, del 80 y el 86, que también quiso llegar a la paz. ¿Tendríamos algún calco de otra nación que haya pasado eso? Todavía no, ¿cierto? Que
podamos decir, mira, pasó en tal parte. El conflicto en Colombia es digamos, muy particular, muy diferente de pronto lo que ha pasado en Honduras, Nicaragua, Salvador, donde pues, ya han hablado o han llegado unos tratados de paz, unos diálogos de paz y han llegado a la paz con estos grupos insurgentes, pero ha habido algo muy diferente que lo que ha habido aquí en Colombia. Aquí en Colombia hay un motor, hay algo que combustiona esto, que es narcotráfico, que allá no lo había. Entonces, revisemos entonces, porque me está entrando bastante preocupación con lo que estás diciendo e inquietud, pues para ver cómo mitigamos los riesgos. Recuerda que estamos en nuestro programa Logística al Día, de Huella Logística y el Nodo Colombia, con nuestro invitado Fernando Grisales. Si tiene alguna pregunta, escríbanos ahí por el chat. Nuestro equipo está para notificarnos aquí las preguntas que usted tenga y con gusto poderle responder. Gracias a usted podemos llegar periódicamente con este tipo de programas de interés para la cadena de suministro. Y es, Fernando, si volviera a haber retenes en las carreteras, pescas milagrosas, vacunas, ¿usted cree que podríamos llegar a eso o definitivamente eso no iría a pasar? Porque usted está diciendo que ellos se restablecen mientras se hace cese al juego de manera bilateral. Eso, acordémonos que los riesgos pues, están en probabilidad y el impacto. Cada vez esa probabilidad en lo que tú inferirías como analista de riesgo público. Sí, la probabilidad existe donde estos grupos se fortalezcan. Pongámosle algún numerito: baja, media, alta, alguna escala, un criterio. Un criterio media, sí. Media. Estos actores del conflicto volverían a retomar esas acciones con las cuales nos amedrentaban, estamos amedrentados, y para sí. Y creo yo que adicional a esto, los grupos al margen de la ley que no están catalogados en nada de esto van a aprovechar para el hurto de mercancías. Tenemos un indicador demasiado positivo que nos trae el Ministerio de Defensa de un descenso en los hurtos. Claro que a nivel urbano pues hay un gran nivel, pero esto entonces para la cadena de logística pareciera ser que vamos a tener que fortalecer las pólizas, retomar entonces horarios solares, está revisando esas zonas. Fíjate que eso no fue hace mucho. Yo tengo algunos documentos, por ejemplo, pues esas zonas de Sogamoso, como que les hicieran el SOAT, pago de tal día a tal día, creo que eran 2 millones de pesos, yo vi esos registros. Sí, así es factible que eso nuevamente se retome, tienen que volver a esas cosas. Y no le estoy hablando de hace mucho, estoy hablando de hace como año y medio que vi algunos registros de esos. Entonces la cadena de suministro pues finalmente se va a ver afectada. Sí. Y ahí tenemos varias cosas: sin carreteras, temas naturales bastante serios que nos afectan, situaciones en puertos con dificultades de tipo logístico y de paso este escenario de afectación que sin duda sería traumático. Y hay una pregunta ya acercándonos al final del programa y es: si te gustó, dale un hashtag y dinos qué otro tema podría ser de interés para ti. ¿Cómo afecta la economía la presencia y crecimiento de estos grupos? Pues creo que ya la respuesta está dada, ¿no, Fernando? Sí, señor. Esto nos va a afectar dramáticamente, observando que todo está obviamente subiendo en los costos de vida. La canasta básica, la canasta familiar sería afectada en este momento sin que se materialicen las cosas que estamos viendo. Sin materializarse. Entonces, señor, ¿qué vas a comentar? Ya lo que se viene podría ser de que una escalonada de estos grupos al margen de la ley, de estos grupos terroristas, donde van a sentirse de pronto se van a sentir respaldados, digámoslo así, y de pronto vamos hasta a hablar de unas fuerzas militares que en su momento decaídas, moralmente, porque de allí, pues después de 7, ¿quién será el nuevo comandante de las fuerzas militares? ¿No sabes algo? No, la verdad. ¿Quién nos va a proteger?
si entre todo este tipo de cosas, cuando han sucedido estas cosas, aparecen las caravanas, aparecen nuestras fuerzas militares custodiando las mercaderías, ¿quién nos va a proteger? O sea, es una situación compleja. Esperemos que no se materialice toda esta perspectiva, todas estas condiciones. Y sea lo mejor para Colombia y para nosotros. Bien. Y aquí tengo la última, bueno, aunque creo que ya lo tenemos definido, ¿cómo podría ser la dinámica de estos grupos narcoterroristas en gobierno entrante? Creo que ya lo mencionamos. Claro. Se van a robustecer, van a tener más libertad, se van a parecer sentirse apoyados por las ideologías que empiezan a gobernar América Latina y el Caribe en estos aspectos, y que sin duda, llamémoslo así, puede que no sea el término más correcto, un reverdecer para todos estos grupos. Y a nivel de logística, ¿qué vas a comentar? A más de lo que usted dice, ingeniero, tener en cuenta, y ya lo había dicho, el renacer y el resurgir de grupos. Van a haber nuevos grupos, van a aflorar. Más actores al conflicto. Dios. Van a llegar. Bien. Y pues sin duda, ¿creerías tú que aumente la salida de droga del país? Claro. Sí, eso, créame que esa es la economía que mueve todos estos grupos. Por eso se ha visto un decaimiento, digámoslo así, ya no secuestran, ya no, pues ¿para qué? Si ellos tienen su economía ilegal basada en las drogas, no tiene necesidad de basarse en secuestro, extorsión. Se ha visto ahí, de vez en cuando secuestran, cuando hay no secuestran. No, las hay, claro. Pero no como antes. Pero entonces ellos ya no hay la necesidad de tener esta economía porque saben que pero mira, bueno, yo sé que tú lo sabes mejor que yo, pero mirando los resultados operativos del Ministerio de Defensa, empieza a ver como una curva que empieza ya nuevamente a ascender. Y por ejemplo, incautaciones de aeronaves de narcotráfico en la parte de narcotraficante ha aumentado. Sí, más considerablemente. A nivel marítimo también vienen en repunte, eso es lo que nos dice. Así que para la cadena de suministro adicional a esto, aquellos que tienen seguridad y control en su cadena con protocolos muy robustos, también hay que fortalecerlos, ¿no? Fortalecer esos controles si queremos seguir mitigando pues este tipo de situaciones, ¿no? Porque si de pronto vamos a llegar a no tener un respaldo que nos ayude a disminuir estas condiciones, pues sería lo más complejo para el país. Las mismas empresas empezar a hacer eso. Bueno, sería entonces concluyente que para la cadena de suministro esta situación de la dinámica de grupos terroristas van a afectar seriamente la cadena de suministro. Puede ser de una manera gradual, sí, pero sí hago una fuerte invitación, y a los que me conocen saben que soy un hombre de pensamiento basado en riesgos, a revisar los planes de continuidad de negocio, a revisar los planes estratégicos que se tienen de mitigación de riesgos, no solo para tenerlos allí, para tenerlos para una auditoría, sino empezar a vivirlos. Es más, nuestro gremio tendrá que empezar a fortalecerse. Yo ahorita que acabo de decir eso, ¿crees que podrían retomarse algo de autodefensas o alguna cosa así? Si no tenemos quien nos defienda, digámoslo así, ¿cómo nos defenderíamos? Cuando yo te he dicho el resurgir de nuevos grupos que van a ser parte de nuevos actores del conflicto, ahí se incluyen esos grupos. Ahí se van a incluir esos grupos. Bien, entonces a revisarlo, llamamos a los gremios del transporte, a los diferentes gremios del transporte en Colombia, a que hay que revisar esto, sentarnos a mirar las situaciones de desarrollar nuestra cadena de suministro en medio de los cambios ideológicos que nos gobiernan. Creo que sería un buen tema acá para revisar y para entrar allí con Colfecar, mirar también su espacio con FETRANSCARGA, con DEFENCARGA y con todas las entidades gremiales que están asociadas a la cadena de suministro, ANALDEX y otros que
pues obviamente tienen fuerte revisión de interés en esto porque nuestra economía, dentro de la economía del transporte, la logística, siempre es la que mueve el Interno Bruto y esperemos que no vaya a haber una afectación. Así que la invitación que hace este programa es a la anticipación. Anticipémonos, hagamos estos escenarios constructivos y no esperemos que solo lleguen las situaciones, porque habrá que vivir, vuelvo y lo digo, en medio de estos cambios ideológicos que no solamente puede que afecten la situación económica, sino que también la cadena de suministro y por ende pues la economía. Muchas gracias, Fernando, por estar con nosotros este día. No sé, algunas breves palabritas al final, un consejito, lo que tú quieras para la audiencia. No, pues lo dijo usted. Ojalá lo que hemos estado hablando aquí pues sea solamente, predestinemos, pero que no se cumpla. Sería lo ideal, y que todo esto sea por el bien de tanto de Colombia para nosotros, salir adelante, sería lo ideal, y eso es lo que deseamos. No deseamos el mal, deseamos el bien, que todos vamos a estar bien, pero la situación es otra. Muchas gracias, Fernando y audiencia. Estuvo con ustedes Luis Guillermo Barreto Botero. Gracias y paz. Nos vemos en otra edición futura aquí en el Nodo Colombia, nuestro programa Logística al Día de Huella Logística y el Nodo Colombia. Chao, chao.